Buenas noches, hermanos. Una satisfacción muy grande ah, empezar más una reunión de teófilos, hoy con nuestro querido Padre Daniel. Entonces ya paso la palabra para nuestro hermano Juan Lee, que va a nos hacer la oración inicial. Por favor, Juan. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, te damos gracias por permitir tener una jornada más de vida, un día más de poder discutir, reflexionar sobre tu palabra, sobre tus mensajes. Te pedimos que el Espíritu Santo esté sobre el Padre Daniel, que nos bendiga con sus palabras y que lo que reflexionemos hoy se transforme en nuestras corazones para hacer sal en el mundo según tu voluntad. Amén. Ah, gracias, hermano. Y ya paso la palabra entonces para nuestro Padre Daniel. Muchas gracias, Padre, por siempre estar con nosotros y apoyarnos. Estás en silencio, Daniel. Ahora, ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. bueno, ok. Bueno, un saludo para todos. Qué alegría poder compartir este encuentro, una vez más, vernos un poquito, rezar juntos, compartir juntos en torno a la palabra de Dios. Hoy vamos a tratar un tema que es bastante interesante y que, bueno, esperemos sea ameno para ustedes. Va a ser una especie como de examen también. Aquí hacemos exámenes y muy difíciles. Y entonces yo no sé si ustedes estudiaron, porque había que estudiar, pero yo no sé si les dijeron, pero hay que hacer un examen súper difícil el día de hoy. Entonces vamos a ver quién lo va a ganar. Y por aquí les voy a compartir la pantalla. Listo. Este examen que vamos a hacer hoy se llama de la siguiente manera. Se llama Adivina la profecía. Vamos a ver si quien con los estudios bíblicos o bueno, con un poquito de cultura cristiana, logra descifrar precisamente eh, qué profecía del Antiguo Testamento habla de Jesús, ¿cierto? Y ese va a ser nuestro tema de hoy, precisamente que el Antiguo Testamento, y como sabemos, no es algo descontado, no es algo obvio que Jesús sea el Mesías, porque de hecho, que todavía sigue existiendo la religión, el mundo cree que Jesús sea el Mesías. Y precisamente ese hecho hace que para los cristianos sea supremamente importante saber que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento existe una continuidad, es decir, que la revelación del Antiguo Testamento es totalmente coherente con la del Nuevo Testamento. Y eso nos va a dar a nosotros mucha seguridad en la fe, porque obviamente eh, es un tema que preocupó a los cristianos por los primeros siglos, intentar convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías porque había cumplido muchísimas profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento. Y tan era la preocupación de los primeros cristianos que de hecho un evangelista que es San Mateo dedicó su evangelio prácticamente a esto. O sea, no pensemos que es un tema de poca importancia, porque un evangelista decidió dedicar todo su evangelio a demostrarle a los judíos que Jesús era el Mesías. Pues sabemos que otros evangelios se dedicaron a otros temas. Por ejemplo, el evangelista Lucas se dedicó un poco más a convencer a los paganos. El evangelista San Marcos se dedicó un poco más como a hacer una síntesis de los hechos más importantes,
presentándolos más escuetamente, pero el evangelista Mateo quiere especie de apologética para convencer a los judíos. Entonces, esto va a ser un tema que sí fue importante para los cristianos de esa época, para nosotros también. Entonces, lo primero no es el Antiguo Testamento, que son más de 300 profecías. De hecho, cuando Jesús por primera vez en una sinagoga, justamente en un ambiente de enseñanza judía, donde él quiere mostrarle a esas personas, cuando leemos en Lucas 4:21, que se está leyendo el libro de Isaías, que se le da el rollo de la ley, y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a dar libertad a los cautivos. Él lee eso. Y terminada la lectura, lo único que dice, porque se supone que cuando un hombre judío lee la escritura y era elegido para leer la escritura, tiene que dar una interpretación. Lo único que él se le ocurre decir es: hoy se ha cumplido esta profecía ante vosotros. O sea, es algo impresionante que Jesús mismo se le ocurra decir en ese momento que él es precisamente el Mesías del que se habla, esa unción que está muchísimos años atrás descrita en el libro de Isaías. Y precisamente eso va a ser un tema de controversia que va a tener con las autoridades judías, porque vamos a notar que Jesús entra en una polémica con los fariseos porque ellos están constantemente preguntándole: bueno, ¿eres tú el Mesías o no? ¿Eres tú el que ha de venir? Muéstranos signos, muestra todo lo que, los milagros, todo lo que estás haciendo. Y él les dice precisamente que además de los milagros que él está haciendo, demostrando que él es el Mesías, hay que escudriñar la escritura, dice en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan: escudriña las escrituras, ya que ellas testifican de mí. O sea, Jesús mismo es el que nos está invitando a hacer este ejercicio de que en el Antiguo Testamento hay más de 300 veces que se nos dice que él, que esa persona en concreto que estaba ante los fariseos era la persona que se prometía desde hace 1000 años antes. Y esto es algo increíble y que no todas las personas creyeron naturalmente. Muchos se convencieron, claro, por eso es que los judeocristianos empezaron a aparecer, es decir, las personas judías que se convertían al cristianismo, pero muchas otras decidieron hacer de lado estas profecías cumplidas y empezaron a afirmar que no, que todavía el Mesías está por venir. Y eso es lo que esperan los judíos, ese Mesías del que hablan las escrituras y que según ellos no es Jesús. Entonces dada la importancia de esto, vamos a hacer un pequeño como examen de cultura, por así decirlo, a ver qué tanto conocemos de estas profecías del Antiguo Testamento, y con nuestra cultura cristiana intentemos identificar de qué pasaje del Nuevo Testamento, de qué pasaje de la vida de Cristo me estará hablando esta profecía. Es un ejercicio interesante, no porque no lo tengamos que saber, sino porque seguramente muchos intuiremos, porque en Semana Santa esto es algo muy común. Casi todas las profecías de Jesús se cumplen en Semana Santa, entonces lo escuchamos mucho en las lecturas. Entonces puede que tengamos mucha idea ya de las profecías cumplidas. Vamos entonces a empezar con una muy sencilla, y el que se la sepa, pues me la puede decir. Veamos esta profecía del profeta Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, él es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de una asna. ¿Cómo Jesús cumplió esto? ¿Alguien que me quiera decir? Domingo de Ramos. Cuéntanos un poco qué pasó en el Domingo de Ramos según tú, que cumple esta profecía. Bueno, justo estaba leyendo un poco la parte que nos asignaron de lecturas y justo el Señor sabía que se iba a cumplir su tiempo en Jerusalén, ya llegaba su tiempo, sabía que iba a ir a Jerusalén a pasar su eh, pasión, muerte y resurrección. Y, y bueno, pero sabía que inicialmente iba a ser recibido digamos, con alegría por el pueblo, pero eso era como una situación muy engañosa porque luego iba a padecer.
¿no? En Jerusalén, ¿no? Donde iba a ser martirizado, ¿no? Sí. Y entonces Jesús cuando entra a Jerusalén, ¿qué es lo que hace para hacer su entrada triunfal? Bueno, pide a sus discípulos que vayan a coger un asno, creo, ¿no? Y se lo lleven y entra entre los vítores del pueblo. Claro que Estoy sí. siendo quizás descriptivo y no estoy entrando al análisis, pero eso es lo que recuerdo por lo menos, ¿no? Sí, está muy bien así, tú lo has dicho. Es precisamente Jesús cumpliendo la profecía de Zacarías cuando en el Evangelio de San Juan se nos dice que eh, Jesús entró montado en un asno, que es algo completamente inusual y que nadie haría. En realidad, pues nadie esperaría que la entrada de Jesús provocara este estallido de júbilo en las personas, porque todo el mundo estaba como a la expectativa de Jesús, quién es, qué hace. Entonces, cuando lo ven entrar, ya habiendo escuchado esos milagros, todo el mundo estalla en alegría, como dice la profecía de Zacarías. Y justamente Jesús decide tomar un asno para hacer su entrada humilde y victoriosa. Entonces, precisamente, Jesús va a cumplir la profecía de Zacarías en San Juan 12 del 13 al 14. Muy bien, Juan José, tenías razón. Vamos a ver una profecía. Esta profecía de Miqueas 5:1. Y tú, Belén de Éfrata, tan pequeña sobre los clanes de Judá, de ti nacerá el que va a gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. ¿Qué aspecto de la vida de Jesús cumple esta profecía? ¿Alguien Pues, que quiera padre, participar? padre Daniel, Jesús nació en Ujú, Belén, ujú, entonces ahí se cumplió la profecía, él iba a gobernar Israel y sus orígenes fueron en Belén. ujú. Eso, muy bien, María, tienes razón. Y hay un detalle muy especial, y es que ya desde la profecía de Miqueas se nos está diciendo que aunque en Belén iba a nacer el que gobernara Israel, sus orígenes no se remontan a solo Belén, de hecho, a tiempo inmemorial, es decir, que este rey existía desde siempre, pero que iba a nacer de una manera encarnada, es decir, el misterio de la encarnación está ya prefigurado casi 500 años antes de que suceda. Y Jesús, y por eso es que precisamente podemos decir que Jesús cumplió esta profecía de haber nacido, pero que no significa que desde ahí haya empezado a ser Dios. Él era Dios desde siempre. Y eso lo vemos en Mateo 2:1. Cuando nació Jesús en Belén de Judá bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén. Ahí vemos pues que también era eh, del Evangelio de San Mateo, los primeros versículos se dedican a mostrar la genealogía de Jesús, demostrando que él es precisamente del linaje de David, es decir, de la tribu de Judá. Entonces, como vemos, pues es algo maravilloso que ya este misterio estaba prefigurado y de hecho esto es lo que hace que muchas mujeres de Jerusalén, pues de Israel, de la descendencia de David, estuviesen, digamos, a la expectativa de si les tocaba a ella ser la madre de Dios, pues a ser la madre del Mesías. Por eso es que cuando a María se le aparece el ángel, pues tampoco es que lo haya como, pues pensado como tanto, porque todas las mujeres de la tribu de descendientes de David querían ser precisamente la mamá del Mesías, pero ella no se imaginó pues que ella, la humilde esclava, le tocara precisamente eso, porque todos pensaron que seguro iba a ser alguien de la realeza, o bueno, pero bueno, le tocó fue a María. Y eso ha estado desde tiempo inmemorial en los planes de Dios. Muy bien, María, tienes toda la razón. Esta profecía de Zacarías, yo les dije, si les parece bien, páguenme mi salario y si no, déjenlo. Ellos pesaron mi salario, 30 ciclos de plata. Esta es un poquito más difícil, pero yo creo que podemos agarrarla. ¿Quién me atreve a decir, Jesús, cómo cumple esta profecía? Sería con Judas, A ver, cuéntanos por qué piensas que es ese pasaje. que lo vendió por 30 monedas de plata, ¿será? Ajá, sí, señor, así es. Esa es la profecía que es una de las más increíbles, que ya desde un profeta
se especifique que serían 30 monedas de plata la que sería el precio de la traición de, de este Mesías. Y justamente Judas en el Evangelio de San Mateo pide precisamente, o mejor dicho, se le asigna el precio de 30 piezas de plata por la vida de Jesús. Entonces, eso es un hecho que, que es asombroso, pues sí, es asombroso que justamente, y sabemos que eso es así porque después se nos dice que 30 ciclos de plata era lo que se necesitaba para comprar más o menos una tierra también. Entonces, que cuando Judas rechaza las monedas, los sumos sacerdotes con esa plata compran una tierra. Entonces, digamos que también hay algo que atestigua que eran justamente 30 monedas de plata las que se dieron por Jesús. Y bueno, entonces muy bien, aquí tenemos otra profecía, la de Isaías 8:23. ¿Quién me quiere decir? ¿Alguien de pronto que nos quiera contar cómo se cumple esta profecía? En un primer tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar, al otro lado del Jordán, el distrito de los paganos. Esta también es medio difícil, pero también hay un pasaje muy literal del Evangelio donde se cumple esta profecía. A ver quién se atreve, así sé lo que se le ocurra. ¿Aló? Después que Sí. matan a Juan, él se va a Zabulón y a Neftalí, creo. Pero, ¿cómo dices? Después que matan a Juan, creo, él se va a Zabulón y a Neftalí, y entonces hay algo que dicen, y tú, Zabulón, este, bueno, que es un pueblo miserable, un pueblo muy, Ujú. y se van pues allí también a evangelizar, pues, ¿no? Y El pueblo donde brillaba la oscuridad, brilla ahora una luz admirable. Dice precisamente eso con algo muy bello que es el Evangelio de San Mateo, que dices justamente como tú, cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea. Galilea es lo que corresponde a las tribus de Zabulón y Neftalí, y se estableció en Cafarnaún, a las orillas del lago. Y dice precisamente que Zabulón y Neftalí, que una luz brillará sobre ellos, porque justamente el pueblo que andaba en tinieblas ahora ve una gran luz, porque de ahí es donde él llama a sus discípulos. Es decir, de estos territorios de tinieblas, personas que andaban en la oscuridad de la fe, porque eran considerados enrazados con los paganos, de ese pueblo que pues era rudo, de pescadores, como más bien con poca instrucción de la fe, de ese pueblo es de donde él hace brillar la luz de los discípulos, la luz la primera llamada, los primeros enviados del maestro. Entonces, es como diciendo, Zabulón y Neftalí, antes fuiste humillado, pero ahora de ti saldrán los que serán la luz de las naciones. Y entonces, esto también es maravilloso que justamente los discípulos primeros de Jesús correspondan a estas dos tierras que eran de las tribus de los 12 tribus de Israel. Entonces, muy bien, Ángel, te sacaste un 10 en Sagrada Escritura. Bueno, vamos a ver qué otra profecía. Como ven, las profecías, pues casi todas son sacadas de los profetas, naturalmente, pues porque los profetas son los que hacen profecías, valga la redundancia, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la profecía de Zacarías 20:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Qué pasaje hará alusión esta profecía de Zacarías? A la muerte de Jesús. A ver, explícanos un poco más cómo fue la muerte de Jesús. Jesús venía de David, era ¿cierto? De la rama de David. Y, Ujú. y van a mirar a mí, a quien mataron, y me llorarán como se llora a un hijo. Ajá, muy bien, María, tienes toda la razón. Hay un detalle muy bonito de ese traspasar que también está en el Evangelio justamente, que es que a Jesús
¿Cómo fue la última estocada para su muerte? ¿Qué fue lo que le hicieron? Le pasaron una lanza. Lo traspasaron con una lanza, justamente, o sea, no es cualquier tipo de muerte. Uno de los soldados le abrió el costado, le traspasó el costado con una lanza y de ahí salió sangre y agua. Como tú dices, precisamente la muerte de Jesús es una muerte de traspasado, que es algo extrañísimo en una crucifixión. Recordemos que el proceder de la crucifixión es que la persona pues muere ahí eh, en la cruz, pero no necesariamente por causa de estar crucificado, sino porque le quiebran las piernas a las personas. Entonces todo el peso recae sobre los pulmones al no tener sustento en los pies, entonces la persona se ahoga. Pero una persona crucificado nunca pues, se le hace este procedimiento de verificar su muerte traspasándole el corazón. Entonces, ciertamente, es un hecho maravilloso, increíble, que pues justamente nos dice el Evangelio que cuando llegaron a Jesús, en vez de quebrarle los pies, porque esa es otra profecía, no se le quebrará ni un solo hueso, dice uno de los salmos, en vez de quebrarle los huesos, deciden traspasarle el corazón, que es algo que podemos verificar también en la sábana santa de Turín. Alguien que puede estar pensando, pues es que es muy fácil buscar profecías del Antiguo, eso es una de las acusaciones que hacen, por ejemplo, muy fácil buscar las profecías. Para los evangelistas buscaron las profecías y redactaron como si Jesús las cumpliera. Pero es que hay hechos concretos, por ejemplo, este de la traspasada, que se verifica también físicamente, porque la sábana santa de Turín, que es ese sudario donde fue envuelto Jesús, es innegable que hay una mancha de sangre que está justamente debajo a la altura de las costillas. Entonces es imposible decir que pues se lo hayan inventado porque ese cadáver había sido traspasado y un crucificado que a la vez fue traspasado, solamente ha habido uno en la historia y ese ha sido Jesús. Entonces yo creo que no es como que nuestra fe sea irracional en ese sentido. Entonces también tenemos la profecía de Jeremías. Así habla el Señor, escuchen, en ramas se oyen lamentos, llantos de amargura. Es Raquel que llora a sus hijos. Ella no quiere ser consolada porque ya no existen. Esta también es un poquito difícil, pero en estos días la vamos a leer. Bueno, en estos días nos falta un poquito, pero por esta época es que la vamos a leer. ¿A qué hará alusión precisamente esta Juan profecía? se lleva a Jesús a Egipto. Perdón, José se lleva a Jesús a Egipto porque viene la matanza de Herodes contra los niños en Belén. Es que no hay que darle ya un diploma a Ángel porque ya nos está adivinando todo y es precisamente eso, porque en el libro, en el Evangelio de San Mateo encontramos que cuando eh, los magos burlan un poco la confianza de Herodes, este manda a matar a todos los niños. Recordemos que Raquel es precisamente como la antecesora de David, por así decirlo. Entonces, por eso está diciendo que el Belén de Judá está bajo el patrocinio de Raquel, por así decirlo, de las matriarcas. Entonces, obviamente, cuando ocurre esta matanza de los inocentes en Belén, es como si la patria estuviese llorando, o sea, como Raquel que llora a sus hijos, así decir, a los habitantes de Belén que están siendo matados por el Mesías. Entonces, dice justamente, Herodes entonces vio que había sido burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido de los magos. Y esto también, precisamente, la matanza de los inocentes, pues es también algo que es atestiguado históricamente, es decir, quizás no fue tan masiva como podemos pensar, pero ciertamente Herodes mandó que se mataran unos niños en Belén porque tenía el susto de que fuese de ahí de donde saliera el Mesías, porque justamente se decía que de Belén es que iba a salir el rey de los judíos. Entonces es algo que también históricamente se suele poder demostrar, ¿no? María tiene la mano levantada. Pero ¿por qué Raquel? ¿Qué quiere decir Raquel ahí? ¿Quién es Raquel? Sí, eso es lo que estaba como explicando un poquito, que ¿Entendí?
precisamente, recordemos que en Israel existen los patriarcas y sus esposas, ¿cierto? Entonces, la esposa de Abraham era Sara, ¿cierto? Pero también hay un patriarca que se llama Jacob, ¿cierto? Que es hijo de Isaac, la esposa de Isaac se llamaba Rebeca. La esposa de Jacob es precisamente el, como la matrona del pueblo de Israel, por así decirlo, porque justamente de esta mujer es de donde viene, pues justamente de las tribus de Israel es de donde viene la descendencia de David, porque ella es la mamá de José y Benjamín, que son precisamente esos dos hijos últimos que le nacieron a Jacob, a Israel. Entonces, digamos que todas las demás tribus son hijos de otra madre, pero solamente dos son precisamente las mamás de esta tribu, que es precisamente la zona de Judá. Entonces, por esa razón es que se dice que es como la matrona de esa región. Entonces ella dice, está llorando a sus hijos asesinados. Y eso es literalmente citado en Mateo cuando se cita la matanza de los inocentes, que es Raquel la que llora la matanza de sus hijos, es decir, de los hijos de Israel. Entonces, por esa razón es como equiparable, por así decirlo, con es como, a ver, como decir, algo como sé que se le compare, como si la matanza en América dijeran y Cristóbal Colón está llorando a sus hijos, por así decirlo, pero porque es como el que descubrió, el que fundó este continente, por así decirlo, pero es como más por ese sentido, no porque le haya pasado algo a Raquel en concreto, que haya habido una mujer al que le mataron sus hijos, sino por ese hecho de que los paganos mataron a los hijos de Israel. Bueno, vamos a ver la profecía de Oseas. Ya un poquito lo creo, lo podemos intuir. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, ¿cierto? ¿Qué será lo que Jesús cumple? ¿Cómo Jesús lo cumple? Gracias. ¿Mm? Ángel, tu micrófono está apagado. Ya. Llamó, lo llamó cuando Jesús estaba en Egipto. ¿Me oyen? Sí, sí. Ajá. Fue llamado por Dios a salir, pues ya José lo saca pues de Egipto. Esa es una. Y la otra es cuando los, los israelitas, no, ¿cómo se llama? En esa época eran los que lo sacaron de Egipto, pues a los hijos de Israel. Mm, mm. La Así es. muerte de Moisés. Es decir, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fue Claro. llamado por Dios a salir de la esclavitud de Egipto. Lo mismo, digamos, el nuevo pueblo de Israel que comienza precisamente con Jesús y con María, que serían precisamente los orígenes de la iglesia, la cabeza y el cuerpo de la iglesia y su Santísima Madre. Obviamente estamos hablando del nuevo pueblo de Israel. Entonces está diciendo, claro, como yo en otra época llamé a Israel de Egipto, entonces el que va a ser el nuevo Israel también va a salir de Egipto. Y es entonces cuando vemos que José, para proteger a Jesús, lo lleva a Egipto y allí precisamente, sin él pensarlo, cumple otra profecía. Yo no creo que José haya dicho como que, ay, ¿para dónde nos vamos como para cumplir la profecía? No, él se fue para, pues, donde no tuviera injerencia el rey Herodes, que en este caso, pues, era este reino de por allá de Egipto. Entonces ya logró, pues, escapar de allá y luego salir de ese lugar de paganos para volver de nuevo su tierra de Israel. Entonces ahí tenemos a otra profecía que se cumple en Mateo 2:14. José se levantó, tomó de noche al niño y se fue a Egipto. Listo. Bueno, podemos entonces de este pequeño repaso sacar una serie de conclusiones que ya hemos un poquito como dilucidado. Lo primero es que el cumplimiento de estas profecías
incluso algunas de más de 1000 años de antelación, ¿cierto? Requiere una clara intervención divina, es decir, no es posible que un libro que fue escrito 1000 años antes hable de sucesos que cumple una persona 1000 años después, con tanta precisión, como dijimos, más de 300 veces. La probabilidad de que se tengan tantos datos de una persona antes de su nacimiento es bajísima, ¿cierto? O sea, no podemos decir, bueno, es que dentro de 1000 años, pensando como Isaías, no sé, como dentro de 1000 años va a haber una persona, escribamos algo que supuestamente va a haber, es que una persona que va a nacer en Belén, que va a morir traspasado, que va a llamar gente de una tierra que se llama Zabulón y Neftalí, que cuando sea chiquito va a ir a Egipto y vamos a ver si resulta. Pues eso naturalmente es una bajísima probabilidad de que suceda. Entonces es una de las garantías de que la palabra de Dios es inspirada, es decir, se requiere la intervención de Dios para que este milagro pueda ocurrir, el milagro de que las profecías tengan un cumplimiento tan preciso siendo dichas 1000 años antes y que precisamente es una garantía de que Jesucristo sí es el Mesías esperado. De hecho, eso fue lo que ha llevado a muchos judíos todavía hoy a convertirse. Eso precisamente es algo que ha pasado. Por ejemplo, hay un libro muy bello que es escrito por el rabino de Roma, que precisamente él, estudiando este cumplimiento de las profecías en Jesús, dice inevitablemente, es que yo no puedo pensar en otro Mesías diferente y que haya cumplido tantas cosas como este que dicen que es Jesús. Lo descubrió como en unos diálogos interreligiosos que estaba teniendo con el obispo de aquella época. Y entonces el rabino de Roma, que es el rabino más importante de Italia, pues decide convertirse en cristiano y eso fue un escándalo para la comunidad judía porque fue justamente en el periodo de los nazis. Entonces, obviamente, fue algo muy sensible, pero ese impulso tan grande de querer abrazar una verdad, aun con todas estas consecuencias, es porque él entendió que en esta profecía, conociéndola todas muy bien, solamente Jesús podríamos decir que las ha cumplido. Entonces, eso también que refuerza nuestra fe en que ciertamente esto de la revelación bíblica es algo muy creíble, que es algo que, como lo dicen, por sus frutos los conocerán. Entonces, si hemos conocido que las profecías se han cumplido, tenemos que entonces confiar que el Antiguo Testamento, en todas sus expresiones, también es una palabra de Dios inspirada. Bueno, esperemos que esto, más bien como cortica esta presentación, les haya suscitado inquietud, de pronto admiración, bueno, no sé qué sentimiento les haya suscitado, pero bueno, fue con todo el cariño. Gracias. Gracias. Precioso, Daniel. Y ahora que estabas hablando también del rabino este, ¿verdad? Cabe mencionar también la historia de Edith Stein, ¿verdad? Que es también una persona que vivió en la Alemania nazi, que era judía, pero judía un poco atea, ¿verdad? Por su carrera de filósofa y que ella estudiando a Santa Teresa de la Grande de Ávila y a San Juan de la Cruz, tiene esta conversión tan grande. Entonces, también viendo, ¿verdad?, la historia de los santos y sus vidas, comienza uno a ver que cuando realmente se estudian las escrituras a fondo y se estudia la vida de los santos y todo, vamos teniendo como claridad en muchas cosas que se nos van presentando en la vida, ¿verdad? Entonces, por eso lo traigo a colación. Y un dato curioso que yo no sabía, que los abuelitos de Santa Teresa de Ávila eran judíos conversos. Entonces, me llama mucho la atención que la historia, ¿verdad? Después salga una santa doctora de la iglesia como Edith Stein. Ah, bueno. Así es, Eugenio, tienes toda la razón. Es decir, el Evangelio hoy sigue siendo esta como diosidencia que solemos decir de las profecías cumplidas, todavía sigue siendo motivo de admiración para los judíos que de pronto tienen
esta sensibilidad de acercarse al Nuevo Testamento y ver que precisamente en él encuentra una perfecta continuidad. Y Edith Stein tiene una frase muy, muy linda y ella dice, soy cristiana, bueno, algo como así, parafraseando, digamos, soy cristiana porque soy judía. Pues es que prácticamente si soy coherente con mi judaísmo, es inevitable que llegue el cristianismo, porque todo lo que yo creí en el Antiguo Testamento que se iba a cumplir, estoy viendo que se está cumpliendo. Entonces, si quiero ser coherente con mi fe judía, pues tengo que abrazar a Cristo. Entonces, es muy bonito verlo de esa manera también. Sí, todos los libros que usted citó son libros aceitos por los judíos, ¿no? O sea, podría ser que, Sí, no, los profetas, todos los profetas, los claro que profetas sí. están ahí. Ujú. Hermanos, tenemos un tempito más. Si quieren sacar algunas dudas, aprovechemos la presencia del Padre Daniel, que no es siempre que tenemos. Sí. Podemos También, aprovechar. Sí, Juan. sí, justo en el pasaje de Maús, este, cuando está caminando Jesús con los discípulos, le cuenta a los discípulos de Maús cómo las profecías se cumplían en él, ¿no? Eh, Ujú. no sé si algunas de ellas son las que usted ha comentado, pero Claro. probablemente hayan algunas otras. No sé si usted podría de alguna manera, si tiene un poquito más de información, ampliarnos de repente algunas otras profecías que son más puntuales de repente y que los discípulos de Maús podrían haber escuchado a Jesús cuando estuvieron camino a Emaús, ¿no? Sí, ciertamente cuando Jesús habla de que les empezó a explicar, dice el pasaje de Maús, les empezó a explicar desde los profetas cómo se iban cumpliendo las profecías. Justamente el pasaje de Maús dice que eh, pasando por los profetas, Jesús les iba confirmando cómo tenía que padecer el Mesías. Básicamente, vemos que casi la mayoría, y casi todas hacen referencia a los últimos 3 años, es decir, al periodo de su vida pública y más concretamente a su pasión. Entonces, prácticamente, como los discípulos de Maús estaban tristes por la muerte de Jesús, dicen, pero es que usted no entiende que es que el Mesías tenía que morir. Todos los profetas dicen eso. El libro de Jeremías dice esto, el libro de Zacarías dice de Miqueas dice que se iba a vender, el libro de Isaías dice que lo van a traspasar. Bueno, todo eso ya no, entonces Jesús diciendo, no, no entiendo por qué se asustan de que el Mesías se haya muerto, si eso era precisamente lo que decían los profetas. Y entonces precisamente él habla de todas las profecías que prácticamente estamos hablando en este día, que son las de la pasión, más que todo puntualmente esas. Sí. Si de pronto a alguien le interesa saber un poco más de más profecías que no mencioné, hay un artículo en la página web de Aleteia. Aleteia es un sitio católico donde de vez en cuando se colocan artículos interesantes y hay uno que se llama precisamente así, Profecías del Antiguo Testamento que ha cumplido Jesús, y hacen un elenco de, pues, de muchas profecías. No me daría como tiempo aquí de mencionarlas a todas, pero en el ALT ya las pueden encontrar así, profecías cumplidas con Jesús. Entonces colocan en Google eso y es lo primero que les sale, ¿cierto? Entonces pueden ahí profundizar un poquito más sobre más profecías. Y María tiene además la mano levantada. también hay algo lindo que cuando comenzamos a entender poco a poco las escrituras, cómo disfrutamos el ir a la Eucaristía y poner atención y saber cómo se relaciona la primera lectura, la segunda con el Evangelio, y algo que uno debería de hacer realmente, es decir, casi que con cuaderno, ¿verdad? Antes, durante o después de la Eucaristía, para ir tomando notas e ir aprendiendo, de verdad, no esperar
solo lo que podemos, ¿verdad? Ir solo a aprender, sino que también con ese pequeño esfuerzo que podamos hacer antes de asistir a la Eucaristía, lo podemos ofrecer en la Eucaristía, ¿verdad? Entonces se vive de una manera diferente. Ujú. Tienes razón, es esa conciencia de la armonía de las Sagradas Escrituras, algo que los católicos tenemos muy en el corazón y en nuestra liturgia se refleja, porque siempre hay un pasaje del Antiguo Testamento y y el Antiguo Testamento, la primera lectura casi siempre, yo diría que el 98% de las veces tiene una conexión con el Evangelio. Entonces ya eso nos dice pues como de esta convicción de que toda la revelación es una. Solo hay una única revelación que es de Dios y por ende no podemos decir que sea incoherente en sus dos manifestaciones del Antiguo y del Nuevo Testamento. Padre, María tiene la mano levantada. María Osorno. Sí, padre, a mí me gustaría hacerle una pregunta, pero no es referente a este tema. ¿Se puede? Ujú. Bueno, intentemos. Si vamos o algo. Pero sí, cuenta. Padre, es algo que ronda mi cabeza desde siempre. Siempre uno piensa, o sea, yo amo a Dios, yo le entrego mi vida, le entrego mis decisiones, le Ujú. entrego mis planes, porque Él siempre va a querer lo mejor para mí, ¿sí? Pero llega una situación como estas de las guerras, donde tanta gente clamándole a Dios por paz, Dios mío, cuídame, Dios mío, protégeme, protege mi familia, pero pareciera que Dios no escuchara y se están muriendo miles de personas, de gente creyente. Entonces, y ha pasado durante todo el tiempo, durante toda la existencia, la Segunda Guerra Mundial, la Primera, toda la vida ha sido así. Padre, ¿qué hace uno ante eso? ¿Qué explicación le da uno a eso? Si yo lo que creo es que Dios quiere lo mejor para mí y que si pide y se te dará y pide con fe y eso es lo que uno hace, ¿qué explicación puede esto tener? Ujú. Claro que sí. Yo creo que en este sentido hay que tener muy claro varias cosas. La primera es que los cristianos no somos, pues va a sonar un poco como extraño esto que voy a decir, pero los cristianos no por ser cristianos somos inmortales, por así decirlo, ¿cierto? Es de hecho, los cristianos por lo general somos como más susceptibles de morir. Pues si no veamos a Jesús, es decir, pues es el primer cristiano de la historia, fue crucificado, muerto, de todo, ¿no? Entonces eso significa, y es Dios, pues eso es algo como que uno dice, ¿qué sentido tiene esta mm, voluntad de Dios de permitir ciertas cosas? Porque eso es lo que tenemos que tener muy claro como segundo aspecto. Y es que Dios no es el autor de la maldad en el mundo. La maldad en el mundo proviene de algo que se llama libertad. Y esa libertad la causamos tú y yo, ¿cierto? Entonces, ciertamente, eso es una frase muy linda de la Madre Teresa cuando le pregunta a Madre Teresa, pero entonces si Dios es bueno porque hay pobreza en el mundo. Entonces dice, Madre Teresa, querido amigo, es que la pobreza la hacemos tú y yo cuando no compartimos. Es decir, somos las personas los que estamos haciendo esta guerra, no Dios que de alguna manera como que nos está obligando a que hagamos esto. De hecho, Cristo nos enfáticamente nos dice que debemos amar al prójimo como nosotros mismos. Es decir, Dios no nos va a atar las manos, Dios no va a bajar a amarrarle las manos a los terroristas o a los que nos atraquen en la calle, a los que nos quieran robar, a los que nos quieran matar. De hecho, miles de cristianos han muerto motivo de persecución y uno dice, ah, Dios, ¿por qué permite eso? De hecho, todos los apóstoles murieron mártires, menos San Juan. Entonces, por eso te digo que ser cristianos no nos hace privilegiados en este sentido. No, no, padre, eso lo entiendo yo perfectamente y eso es otro punto, pero el punto al que yo voy es, si uno siempre, desde niño, a uno le dicen, confía en Dios, pídele que te guíe, que te lleve, pídele
por tu familia, que nos cuide, que nos proteja. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, yo lo del libre albedrío lo entiendo, que hay gente mala, pero lo de pedir y clamar a Dios, Claro. sentir que Dios no escucha, ¿cómo se explica eso? Claro, es que lo que te decía, o sea, nosotros pidámosle a Dios que se haga su voluntad, ¿cierto? Es decir, como dice San Pablo, si vivimos somos del Señor, pero si morimos también somos del Señor. Es decir, cuando uno le hace al Señor, pues la petición de cuida a mi familia es una petición legítima y seguramente, si es la voluntad de Dios, pues Él va a cuidar a nuestra familia. Pero también está el hecho de que hay circunstancias donde precisamente Dios puede sacar de un mal una cosa buena. Es decir, como dijimos, Dios no le va digamos, a mochar las manos a alguien que te vaya a disparar, pero sí puede salvar tu alma para que precisamente puedas llegar al cielo, perdonando a esta persona, por ejemplo, o en una enfermedad, por ejemplo, uno que suplica, Señor, sana a esta persona, Señor, sana a esta persona, Señor, sana a esta persona, y la persona se muere. ¿Cierto? Nuestra petición a veces, siempre, por lo general, como lo dice Cristo, Señor, aparta de mí este cáliz, es que es muy legítimo pedir ciertas cosas, pero que se me haga tu voluntad y no la mía. Es decir, que ciertamente, pues también estamos en las manos del Señor en ese sentido, de que a veces la maldad de una persona puede tornarse un bien, y de hecho en eso consiste la redención, que Cristo, habiendo suplicado que apartara de él, porque esa fue su oración, aparta de mí esto, pues Dios precisamente considera que eh, el ofrecimiento de esa pasión que iba a vivir iba a tener más fruto que haberlo librado de ella. Entonces, en cierto sentido, por eso es que nosotros, cuando hagamos esta oración de cuida a mi familia, Señor, cuida a mi familia, pero sobre todo salva a mi familia, que es como más importante. Como decía en el Evangelio en estos días, no teman a los que pueden matar la carne, es decir, hay gente que nos puede matar y no porque le pidamos a Dios significa que no nos van a matar, pues por así decirlo. Suena un poco extraño, pero sí, Él nos dice, preocúpense de verdad porque hay alguien que puede matarles el alma y de ese los libro yo, de ese. Ese es el que los otros, de alguna manera, somos nosotros los que debemos encargarnos de protegernos unos a otros, de crear mejores condiciones. Yo ya les dejé mi palabra, les dejé todo para que ustedes entiendan cómo se tienen que comportar, pero la libertad está en cada uno. Y eso a mí me asombra, por ejemplo, sobremanera. Siempre me ha admirado, por ejemplo, que San José se haya muerto. Pues es que yo digo, Dios mío, o sea, yo, terrícola mortal, pidiendo que no se muera una persona y se le murió el Papa Jesús, el que tenía el poder de no, pues, de resucitar a todos los muertos y deja que se le muera el Papa. Pues, ¿qué sentido tiene eso? Y es que no estamos hablando de si Dios puede hacerlo o no, es que precisamente, como somos seres finitos, algún día tenemos que morir. Y es de nuestra naturaleza, pues, ser libres, elegir si queremos hacerle daño a otro, adelantar este momento de la muerte, pero sobre todo, Dios puede sacar de ese momento trágico, malo, como una enfermedad, como algo indeseable, como es un robo, un asalto, pues algo bueno, un fruto bueno, que es precisamente la salvación, que eso sí es importante. Gracias. Entonces, Sí, igual padre, el mal no Gracias, es, padre. no es un misterio que se pueda resumir así como en un discurso simplista, pero en cierto sentido hay mucho de misterio, pero el misterio precisamente del sufrimiento para el cristiano no es tan misterioso al fin y al cabo, que somos discípulos de un crucificado. Gracias, gracias. padre. No sé si alguien, tenemos 2 minutitos más, si alguien quiere hacer más alguna pregunta. Yo digo acerca de la pregunta de María, yo creo que muchos de nosotros nos preguntamos eso y es muy lógico. Cuando ve uno situaciones tan desesperadas como está pasando ahora, hasta el mismo Papa, uno lo oye a él y la oración de él es inmensa y dice que hay que orar mucho por él porque él también tiene que tener oración para ayudarse, todas esas oraciones para él poder tener discernimiento y poder pensar y poder, lo decía hoy. Y yo creo que uno en esos casos tiene que tener mucha fe, porque si no,
y dejarlo todo en manos de Dios. Porque sí hay mucha pregunta sobre eso. Para mí es muy Sí, importante. En esos casos desesperados, personales de uno, lo que estamos viendo en el mundo es fe. sí, tienes razón. Y de hecho la primera lectura de hoy Eh, 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 también, si de pronto alguien fue a misa, se acordará que San Pablo le está diciendo, creo que es a los romanos, le está diciendo, acuérdense que los cristianos sufrimos, pero un pequeño sufrimiento engendra un gran fruto de gloria. Es decir, ciertamente, pues, de los sufrimientos el cristiano no se libra, pero de eso lo puede convertir en medio de salvación, de gloria. Entonces, como dice por aquí tan bonito el comentario que colocaron, lo importante no es si nos morimos o no, sino si estamos en gracia de Dios para merecer nuestra recompensa por haber muerto, justamente, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eso es santo, claro que sí, la oración no es vana, la oración es también confiada, pero también es abandonada. Es decir, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Listo? Bueno, Gracias, entonces, Padre. muchas Gracias, gracias Padre. a todos Le, pi- ustedes. le pedimos entonces, para finalizar, su bendición, por favor, Padre. Claro que sí. Bueno, pidámosle al Señor que ya en esta víspera de todos los santos nos ayude a recordar esa patria celestial a la que estamos llamados, que en esta tierra estamos llamados a hacer un cielo el uno para el otro. Hagámonos la vida amena, hagámonos la vida celestial y así anticipemos aquello que estamos anhelando un día recibir, que es esa recompensa eterna. El Señor esté con ustedes. Con tu La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias. Bueno, Gracias, Padre. bendiciones. Buenas Hasta noches. luego. Buenas Gracias. noches. Buenas noches a todos. Gracias, Gracias a Padre. todos. Hasta la semana entrante todos.